Bueno, disfrutar de una breve vemos al presidente de la Corte, Peter Tomka, está explicando el procedimiento, las fases del proceso de la audiencia oral. Ahora le doy la Se llama audiencia oral, el embajador Alan Wagner, en que agente va a hablar, en este caso, por ejemplo, Alan Wagner, representando al Perú. Va a empezar entonces, ahí está el embajador Alan Wagner con el alegato de Perú. Señor presidente, miembros de la Corte, es para mí un gran honor comparecer ante la Corte Internacional de Justicia en calidad de agente de la República del Perú en la causa del contencioso marítimo entre el Perú y Chile. Esta causa reviste la máxima importancia para el gobierno y el pueblo del Perú. Están en juego los derechos jurídicos fundamentales que el derecho internacional reconoce a un estado costero como es el Perú, en cuanto a las zonas marítimas contiguas a sus costas y la delimitación de su frontera marítima con Chile, de forma que se llegue a una solución equitativa. Desde el inicio desearía señalar la admiración del Perú por la aportación que esta Corte ha hecho y continúa haciendo a la solución pacífica de los diferendos y al logro de los objetivos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas. La confianza del Perú en la Corte queda demostrada por la declaración de 2003, por la que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte. Como usted mismo, señor presidente, dijo cuando se dirigió a la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho, el hecho de plantear un diferendo ante la Corte, por lo general, contribuye a reducir las tensiones entre los Estados y, en particular, en aquellas situaciones en las que entran en juego derechos que entran en competencia en relación con la soberanía respecto de zonas marítimas. Esta declaración describe perfectamente el objeto del Perú a la hora de traer esta causa ante la Corte. En este sentido, desearía también manifestar mi admiración por el juez José Luis Bustamante Rivero, ilustre presidente de mi país y una de las personalidades más destacadas de la democracia peruana. Bustamante Rivero fue juez y llegó a ser presidente de esta Corte, donde le cupo una importante función a la hora de contribuir al logro de los objetivos y las metas de la Corte. También fue uno de los padres fundadores de la tesis de las 200 millas marítimas, paso importante en la evolución del moderno derecho del mar. Señor presidente, la causa del Perú ante esta Corte estriba en que la limitación marítima entre el Perú y el Chile nunca se ha delimitado y que en ausencia de tal delimitación esa frontera todavía ha de quedar determinada por su Corte. En contraposición con los alegatos presentados por Chile, no existe ningún tratado y tampoco acuerdo alguno por el que se establezca una frontera marítima entre el Perú y Chile. De hecho, lo que llama la atención en los alegatos de la parte opuesta es que Chile no ha logrado demostrar ni dónde ni cuándo quedó establecido el límite marítimo que esa parte alega. Chile afirma en su dúplica que las partes no han llegado a un acuerdo en cuanto al fundamento jurídico y el carácter de una línea de demarcación que ha existido durante muchos decenios y se ha observado en la práctica bilateral de las partes sin incidentes ni reservas en cuanto a las posiciones. Esto no es cierto. No existe una delimitación marítima preexistente entre las partes, no existe ni una convencional, ni tampoco una dimanante de una línea de facto que jamás haya establecido esta frontera. Con el fin de apreciar por qué el Perú ha instaurado estas actuaciones, es necesario comprender el contexto histórico que dio lugar al actual diferendo. En 1947, Chile publicó una declaración y Perú
un decreto supremo respecto de la extensión de su jurisdicción a una distancia de 200 millas desde la costa. Estos instrumentos eran coherentes con las proclamaciones de Truman de 2 años antes y reflejaban el objetivo común de proteger los derechos marítimos de cada uno de los estados cara al aumento en la pesca ballenera y de otras especies extranjeras fuera de sus costas. Ninguno de los documentos se preocupaba de las fronteras laterales con los estados vecinos. Efectivamente, en el Decreto Supremo del Perú de 1947 no se incluía absolutamente nada respecto de una frontera lateral que siguiera un paralelo de latitud ni otra línea cualquiera. En 1952, el Perú, junto con Chile y el Ecuador, firmaron la Declaración de Santiago. Por esta declaración se ponía de manifiesto una política común del Perú, Chile y el Ecuador de cara a la comunidad internacional, destinada a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras. Por consiguiente, estos 3 estados proclamaron su jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 millas marítimas de sus costas. Como la defensa de Perú explicará, la Declaración de Santiago nada tenía que ver con las fronteras laterales. Se ocupaba de la extensión de 200 millas de las zonas marítimas de los 3 estados de cara a las actividades depredadoras, tanto balleneras como de pesca de otras especies, por parte de flotas extranjeras. A pesar de ello, Chile declara que, mediante el punto 4 de la Declaración de Santiago, las partes delimitaron su frontera marítima. Sin embargo, el punto 4 solamente se ocupa de los derechos marítimos correspondientes a las islas. En el punto 4 no se delimitaban las fronteras marítimas entre el Perú y Chile, ni entre el Perú y el Ecuador. Simplemente se declaraba por ese punto que cuando había islas situadas dentro de las 200 millas marítimas de la zona marítima general de otro de los estados signatarios, la zona marítima de tales islas se vería delimitada por el paralelo de latitud correspondiente al punto final de la frontera terrestre de los 2 estados. Esta situación existe únicamente en el caso del Perú y el Ecuador debido a la existencia de islas próximas a sus costas. E incluso con respecto a la situación entre el Perú y el Ecuador, sus fronteras marítimas no se vieron delimitadas por la Declaración de Santiago, que solamente establecía un principio general que se habría de aplicar eventualmente en el supuesto de las islas. Fue delimitado con arreglo a un acuerdo específico formalizado por un intercambio de notas que tuvo lugar en mayo de 2011. Chile es plenamente consciente de que el significado ordinario de la Declaración de Santiago no apoya su reivindicación de que las partes acordaron en aquel momento en cuanto a una frontera marítima para todos los fines que se extendía hasta las 200 millas. Por consiguiente, ha intentado reforzar su argumentación en cuanto a la existencia de una frontera delimitada por la Declaración de Santiago, recurriendo a la conducta subsiguiente de las partes, incluido el acuerdo de 1954 respecto de una zona marítima fronteriza especial para la vigilancia de la pesca con el fin de evitar fricción entre sus correspondientes comunidades pesqueras, y al establecimiento de faros costeros en 1968-69 para fines de proporcionar orientación a los pescadores artesanales de cabotaje. Pero esa línea de argumentación falla a la hora de reflejar los hechos reales. En estos casos, las partes adoptaron arreglos prácticos de índole provisional para fines específicos en las zonas marítimas próximas a sus costas. Posteriormente, durante la tercera conferencia sobre el derecho del mar, el Perú ejerció una función activa, particularmente en el grupo de negociación número 7, al que se le encomendó la elaboración de normas respecto de la delimitación marítima.
La posición del Perú, entonces, que es la que prevalece hoy, era que la función esencial de la delimitación es el logro de una solución equitativa y que la equidistancia constituye la norma general para la delimitación marítima, a no ser que existan circunstancias especiales que justifiquen una frontera diferente. La Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 reconocía que los derechos marítimos de los estados costeros se extienden hasta una distancia de 200 millas marítimas desde las líneas base, con ello reivindicando las reclamaciones anteriores del Perú y Chile respecto de la jurisdicción hasta estos límites. Reforzó también el principio de que el objetivo fundamental de la delimitación marítima consiste en el logro de una solución equitativa. A la luz de esta situación, poco después de la aprobación de la Convención, el Perú pidió a Chile que iniciara las negociaciones destinadas a establecer por acuerdo la frontera marítima entre estos dos estados. El distinguido embajador del Perú, Juan Miguel Bácula, actuando en calidad de enviado especial, efectuó una presentación oficial sobre este asunto en el año 1986 ante el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, tal como se indica en el memorando por él elaborado a solicitud del ministro de Chile. La reacción de Chile fue declarar que estudiaría el asunto y volvería al mismo a su debido tiempo. Lamentablemente, Chile no dio posteriormente ninguna indicación de estar estudiando el asunto ni en condiciones de intercambiar opiniones al respecto con el Perú. Más bien, a partir del decenio de 1990, Chile inició una serie de medidas unilaterales destinadas a crear la impresión de que ya existía una frontera marítima con el Perú, a pesar de la total ausencia de cualquier acuerdo en este sentido. Por ejemplo, por vez primera, Chile empezó a publicar cartas en las que pretendía mostrar una frontera marítima con el Perú, a pesar de que Chile no había publicado ningún tipo de cartas o mapas en este sentido durante los 40 años desde la firma de la Declaración de Santiago. Y en 2000, Chile depositó cartas y mapas ante las Naciones Unidas en las que se pretendía representar una frontera a lo largo del paralelo 18-21 sur de latitud. Perú se vio obligado a protestar ante estas actividades y a recalcar que nunca había firmado ningún acuerdo de delimitación marítima con Chile.